Muchas gracias, Gil. Buenos días a todos, buenos días, don Carlos, señores obispos y vicarios y todos los sacerdotes, ¿no?, de tantos lugares. Es una alegría muy grande, la verdad, verlos hoy aquí, a todos, y estar juntos. El tema que se me ha asignado es el testimonio como clave de la nueva evangelización. Me voy a apoyar en unas diapositivas para sacar algunos textos, más con la intención de proponer algunas sugerencias, algunos apuntes, que no, digamos, elaborar un discurso completo sobre cuestiones que son demasiado amplias para pretenderlas sintetizar y que, en cambio, a lo mejor, pues con algunos subrayados, pues pueden ser más útiles para todos nosotros. El comienzo lo sitúo con esta perspectiva, la situación religiosa en el mundo global, algunos datos e interpretaciones. Señalo aquí, sencillamente, tomándolo del texto de la Pastoral de las Grandes Ciudades, que se ha publicado y que ha sido tan usado por todos, algunos rapidísimos datos, ya nos hemos familiarizado con ellos. El planeta se está urbanizando progresivamente, de tal manera que si hoy ya el 52% de la población mundial reside en ciudades, subirá al 66% en 2050, y si en Europa es del 70%, será en ese mismo año del 80%. De lo cual, además, hasta el 23% de la población vivirá en áreas metropolitanas de más de 5 millones de personas, por ejemplo, el área metropolitana de Madrid. De manera que, sencillamente, me sumo a las muchas explicaciones específicas sobre la característica urbana o la gran ciudad en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Yo me voy a centrar más en la percepción de la evolución de lo religioso en el mundo global, digamos, separándome un poco solo específicamente del mundo de la gran ciudad, pero creo que veremos muchas coincidencias, porque las grandes ciudades y las grandes áreas metropolitanas son lugares donde estos procesos probablemente se reconocen con más facilidad, aunque no de manera exclusiva. En cuanto a la situación religiosa en el mundo global, me llamó la atención hace un par de años un informe de este centro de investigación sobre cuestiones religiosas y éticas del mundo, que goza de mucho reconocimiento, cuál será la evolución de las religiones en el escenario del mundo global. Se nos señalaba que el cristianismo representa hoy el 31,2% de la población mundial, el islam el 24,1%, y que para el 2060 se pensaba, o estos estiman, este centro de investigación, que el cristianismo llegaría al 31,8% y el islam al 31,1%. Esta estadística nos indicaría, por un lado, que las dos religiones mayoritarias estarían muy próximas y, por otro lado, la suma de ambas representaría, si este estudio es correcto, casi el 63% de la población mundial. Tendríamos, en el ámbito ya del empírico, datos que no hablarían a favor de un declive de la religión en el mundo. Ciertamente, debajo de esas cifras habría que hacer una multitud de distinciones geográficas, sociales, culturales, de muchos tipos, pero el dato conjunto puede ser útil. Lo que se refleja en estas estadísticas va también reflejándose en algunos de los grandes estudiosos de la sociología de la religión. Yo hoy querría intervenir en diálogo con la sociología de la religión, pensando siempre en la comunicación nuestra hacia el no habitual, el que no está siempre con nosotros, el que no da por supuesto nuestros lenguajes y nuestras categorizaciones. Y en ese sentido me parece que la sociología de la religión ofrezca un buen puente, además de la información empírica, de las interpretaciones sobre una cuestión, por otra parte, de una complejidad que desborda cualquier análisis precipitado, como es la de la secularización y la modernidad. Lo que voy encontrando, lo encuentro a quien se acerca a las publicaciones recientes, es, en primer lugar, un dato que ya desde hace años, pero va incrementándose, es interesante, y es que no faltan buenos estudiosos del ámbito de la sociología de la religión que nos están ayudando a salir, digamos, de la
tesis clásica sobre el carácter inexorable de la secularización. Hemos entrado en un proceso industrial, urbano, moderno, de aglomeración que conllevaría necesaria e inexorablemente la progresiva secularización, de tal manera que nosotros seríamos una especie en vías de extinción por la, secuencia que prevé la evolución de la civilización en el mundo occidental, que es al que yo me voy a ceñir ahora. Pues bien, voy a elegir 3 autores, creo que de relieve y significativos, para irnos dando cuenta quizá de que podemos liberarnos de ese peso que no es pequeño, porque cuando nosotros observamos en la parroquia quién viene, quién no viene, la edad de la gente, dónde están los jóvenes, muchas veces nos pesa la sensación de que quizá estamos en vías de extinción, de que quizá lo nuestro va a ir a menos, no por la mala voluntad de nadie, sino por una especie de proceso histórico imparable, ¿no? Hay voces no eclesiásticas, no hechas, digamos, en defensa de nuestros intereses corporativos, sino de análisis de los movimientos y de las corrientes sociales que señalan que la situación es más compleja. Ese aspecto ciertamente está ahí en los mundos plurales occidentales, pero además de ello tenemos también el diagnóstico, por ejemplo, de José Casanova, sociólogo arraigado en Estados Unidos, sociólogo de la religión, que ya tuvo mucho impacto con un libro de los finales de los 80, Religiones públicas en el mundo moderno, y que ha seguido estudiando la diversificación de las formas religiosas en los mundos plurales de la modernidad occidental y que muestra cómo la religión se resiste a ser, diríamos con sus palabras, desterrada a la esfera privada, cosa que intentan regímenes autoritarios, pero quizá, y con muchas diferencias que habría que precisar, también a veces los regímenes democráticos liberales que la aceptarían a condición de su privatización. Dice Casanova que eso sucediera, es decir, que se privatice la religión, es tan injustificado como probablemente contraproducente para la misma democracia. Son voces, pienso yo, en este sentido interesantes, que la religión, contra lo que muchas veces circula a primera vista, que la religión no se privatice, es algo conveniente para la democracia, porque si se produjera esa restricción, se supondría, en sus palabras, una limitación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos religiosos, cosa que en cierto sentido Habermas también había señalado, y sobre todo se violaría, se empobrecería la vitalidad de la sociedad democrática. Casanova insiste en que hay formas legítimas de religión pública en el mundo moderno. Y el mundo urbano, que es el nuestro, el de muchos de nosotros, el mundo urbano es un mundo moderno, ciertamente. Dice, formas legítimas de religión pública en el mundo moderno, no fundamentalistas, que no atacan las libertades individuales o que no cuestionan las estructuras diferenciadas propias de la modernidad. Peter Berger, larguísimo recorrido y larguísima trayectoria también en la reflexión, ya desde hace años viene señalando que, lo que está ahí entrecomillado, la suposición de que vivimos en un mundo secularizado, simplemente secularizado, es falsa. Dice, el mundo actual, con algunas excepciones, es tan furiosamente religioso como siempre lo ha sido, y en algunos lugares lo es incluso más. Esto significa que el conjunto de trabajos de historiadores y sociólogos enmarcados a la ligera en una teoría de la secularización, son en su esencia erróneos. Es un juicio muy fuerte de Peter Berger que lo ha ido elaborando y repitiendo en años posteriores y que está sometido a discusión, pero resulta llamativo, resulta de interés para comprender las razones que subyacen y compararlas con la percepción que nosotros mismos podemos tener de nuestra experiencia como hombres religiosos, que lo somos cada uno, y con las personas que encontramos que lo son o no lo son y tienen una cierta hipótesis sobre qué va a pasar o qué está pasando con la religión. Berger, obviamente, no es unilateral. Él, por un lado, insiste en que la explicación puramente secularizadora, él la llama ahí falsa, se podría matizar, parcial, imperfecta, él la llama falsa, porque el mundo moderno es un mundo en el que vive y sobrevive y se difunde la religión.
Pero, dice también, hay un importante discurso secular, personal y social, que considera el mundo et si Deus non daretur. Y es aquí donde, dice, la teoría de la secularización identifica también un hecho real. Berger propone una expresión que podemos mantener provisionalmente: modernidades múltiples. Ya no es lo mismo de una evolución unívoca en un único sentido, donde vamos siendo progresivamente superados por la fase siguiente y ya estamos descolgados, por así decir, del itinerario del proceso de la historia. Hay, en opinión de Berger, modernidades múltiples, puede ser también un registro útil para mantener. Y el tercer autor al que me remito, que no es específicamente un sociólogo de la religión, es un sociólogo que ha trabajado sobre las sociedades modernas, Ulrich Beck, que curiosamente, en un libro que se titula El Dios personal, que ha sido muy difundido, pone también en cuestión algunos presupuestos metodológicos con el que se acercaba la sociología a la religión, y lo hace nada menos que en comparación con un único caso. A mí es un fenómeno que me ha hecho pensar, porque acepta poner en discusión el método en el que él se formó, porque no logra, digamos, abarcar un episodio relativo a una persona, que es una joven judía que termina sus días en Auschwitz, una holandesa, Etty Hillesum, que deja unos diarios y unas correspondencias verdaderamente sorprendentes, y que abre el libro con el que Beck se pregunta cómo puede situar en el marco de su itinerario la figura religiosa, progresivamente religiosa, de esta joven judía holandesa. Y eso le da pie también a reabrir un diálogo, una conversación suya misma con las teorías, digamos, clásicas de la secularización. Beck acepta una revitalización de la religiosidad y la espiritualidad, y él, a diferencia de los otros autores, enfatiza un aspecto que quizá da pie luego a volver sobre él, que es que él considera que lo que verdaderamente se revitaliza, y además lo que se debe revitalizar, es la religiosidad individual. Porque, a su juicio, la revitalización pasa por el desacoplar la religión institucionalizada y la fe subjetiva. La religión institucional, corporativa, estructurada, irá a menos, y conviene que vaya a menos, pero a la luz del ejemplo quizá de Etty Hillesum u de sus otros análisis, considera real y legítimo que permanezca una vitalidad religiosa que tenga esta característica individual. Por eso, Beck, por ejemplo, Peter Berger habla de modernidades múltiples, Beck habla de una segunda modernización. La primera modernización pudo ser secularizante, la segunda, dice, acoge esta posibilidad de una religiosidad que tenga un carácter individual y, añade él, cosmopolita, es decir, una alternativa a la visión universalista clásica de la religión. Y por lo tanto, el mundo moderno, el mundo que en parte es el mundo urbano, podrá tener, dice, una connotación religiosa donde cada uno tenga un Dios personal desprovisto de cargas institucionales, cosmopolita, abierto y tolerante a los otros, frente a la intolerancia universalista de las religiones institucionales y sobre todo del monoteísmo. Son tres pinceladas o tres apuntes para, digamos, acoger desde lo que nosotros observamos directamente y a la luz de estas lecturas como el contexto en el que podemos situarnos en un mundo urbano, en un mundo moderno en general, es más complejo, más variado. No faltan, por supuesto, voces que siguen siendo polémicas con la religión o contra la religión. El tema del monoteísmo y la violencia ha dado pie, por ejemplo, también a muchas discusiones, pero encontramos
estos diagnósticos que, a mi juicio, pues son interesantes porque abren más margen de diálogo, de inteligencia para situar también lo que nosotros reconocemos en el contacto directo con los demás y con nuestra propia humanidad de hombres religiosos que vivimos en la ciudad y que vivimos en una cultura moderna. El segundo paso al que me quiero dirigir lo llamo así un escenario compartido de incertidumbre personal y social. Podría parecer que a nosotros, como profesionales del gremio, nos podría ser suficiente con asegurarnos de algún modo de que vuelve la religión. Y quizá no es suficiente, o lo religioso, vamos a decir así, habría que hacer luego sus distinciones, para, digamos, no solo percibir si es así o no esta vuelta de lo religioso o esta permanencia de lo religioso, sino también para comprender a qué sociedad, en qué sociedad se produce esa vuelta o ese revitalizarse o esa expresividad de lo religioso. De tal manera que nosotros miremos, como es, creo yo, típica responsabilidad nuestra, el conjunto de la vida social, el conjunto de las personas. Me sigo apoyando en un libro posterior, el último que escribe Beck, que se titula precisamente La Metamorfosis, que comienza también con una afirmación que cuando la leí un poco me desconcertó, me pareció un poco fuerte. Y es que él, a las pocas páginas de empezar el libro, dice el mundo está desencajado, se ha vuelto loco, y confiesa que su formación sociológica no le permite encontrar una respuesta sencilla a la pregunta ¿qué significan los acontecimientos globales que se despliegan ante nuestros ojos en la pantalla del televisor? Era un hombre anciano y se ve que era anciano porque veía la televisión. Seguramente si fuera un joven se remitiría a las redes sociales, ¿no? Pero en todo caso, vengan de donde vengan las informaciones, a mí me hizo pensar, me llamó la atención y me dije, bueno, ¿qué estarán viendo? Las categorías como de habituales que él ha manejado en su itinerario académico, evolución social, revolución social, transformación social, dice que le parecen cortas, que le parecen insuficientes para explicar el fenómeno que hoy tendríamos ante los ojos, y hace una cosa también llamativa, que es incorporar al lenguaje sociológico una categoría que él denomina metamorfosis, una expresión con la cual quiere significar lo siguiente. Dice, yo no creo que el mundo que tenemos, el mundo de hoy, se esté muriendo, pero creo que está experimentando una transformación radical, y aquí usa el término, una metamorfosis del horizonte referencial y de las coordenadas de acción. Un poquito más adelante sigue las viejas certezas de la sociedad moderna, no de la sociedad premoderna. Las viejas certezas de la sociedad moderna se desvanecen y está surgiendo algo, dice él, completamente nuevo. Él se propone en este libro buscar caminos para que se pueda comprender y vivir el mundo en el que nos encontramos, sobre todo el mundo occidental al que se suelen ceñir estos análisis. Algunos años antes, y es quizá más conocido, más citado, y es una fórmula que ya nos es a todos más, o por lo menos más familiar el escucharla, Zygmunt Bauman había señalado cómo en los países desarrollados el escenario tiene unas características de incertidumbre y que esta aparente solidez de la modernidad ha dejado lugar a un tiempo líquido, como es la fórmula que ha hecho Fortuna, donde las formas sociales parecen incapaces de ofrecer certeza o marcos de referencia para las acciones humanas. Bauman señalaba, curiosamente, que esta inseguridad se encuentra en nuestro modo de vivir, que él identifica con un debilitamiento de los vínculos interpersonales, el desmoronamiento de las comunidades,
la sustitución de la solidaridad por la competencia sin límites. Y considera Bauman, este es un texto más reciente del año 16, que la cuestión que está en juego es cómo se reteje, cómo se reconstruye el tejido humano, personal y social que ha sostenido las civilizaciones y las culturas y que ahora él considera debilitado y por ello expuesto a incertidumbre. Lo que podríamos tener entonces ante los ojos es que las evidencias sobre los valores humanos se ven discutidas y que cuestiones que fácilmente, hasta en lenguaje coloquial, pues parecían de siempre, de toda la vida, lo que siempre fue, lo que sabemos, pues se ven en cambio sometidas a múltiples debates, cuestiones muy fundantes sobre la democracia. Europa está hoy en un amplio debate sobre las formas democráticas, por ejemplo, sobre la libertad, sobre la razón, sobre los derechos humanos, su naturaleza y su extensión, sobre las condiciones propias de la vida individual o de la vida común. Nos encontramos con que no es fácil dar por supuesto una determinada, digamos, asignación de valor a tal o cual afirmación, porque podemos encontrarnos con que algunos lo comparten y en cambio otros pueden tener opiniones o planteamientos abiertamente contrarios o sencillamente divergentes. Berger, que cité antes, considera, con otras palabras, que algo de este fenómeno se puede encontrar, que no es una cuestión menor, sino que si por usar el término de Bauman, este aspecto líquido perdura y se socavan las evidencias compartidas, las certezas compartidas, se daña, dice él, el consenso moral sin el cual no subsiste una sociedad. Creo que este es un tema muy interesante, es prepolítico, no lo podemos delegar en el puro régimen de gobierno y en ello estamos todos implicados, al menos en este primer escalón todos hacemos política o hacemos lo que permite que haya una política u otra, haya una vertebración sociopolítica u otra en el contexto de nuestras sociedades. Y es aquí donde nosotros podemos, creo que con toda legitimidad, intervenir con la perspectiva, primero, de seres humanos, que podemos estar inmersos en estos procesos y leerlos, interpretarlos, buscar sus causas y proponer soluciones, y ciertamente como cristianos, como miembros de la comunidad cristiana y, en el caso de muchos de los que estamos aquí, como sacerdotes. Hacernos cargo, repito, no solo de una cuestión que pudiéramos interpretar como sectorial, es decir, vuelve la religión. La religión no es nunca una cuestión sectorial, la religión es transversal a la sociedad y tiene que ver con esta percepción de, digamos, impulsos creativos, fórmulas nuevas que conviven al mismo tiempo con algunos de estos fenómenos que aquí es apuntado. En ese sentido, el itinerario que a mí siempre me ha resultado importante es caer en la cuenta de que, en general, la experiencia religiosa de todo ser humano, en nosotros específicamente, nuestra experiencia cristiana, aparece ante nosotros mismos y ante los demás como una propuesta humana que se somete a verificación, que se ofrece a la comprobación de quien la vive y de aquel que en los espacios de la vida social puede encontrarlos. La primera observación tiene un carácter casi metodológico, que es lo siguiente: el movernos, el superar, el no quedar paralizados, vamos a decir así, el no quedar parados en este estado de cosas, que se podrá luego precisar o matizar, a mi juicio no puede venir solo de una mera reflexión o de análisis más o menos certeros, aun cuando no debemos nunca minusvalorar
el valor de la elaboración conceptual, del trabajo conceptual, que es imprescindible para entender la vida y que a su vez influye sobre las acciones. Yo aquí querría hacer algo, digamos, me tomo una cierta libertad de inspirarme en un concepto que utiliza Beck en ese libro, cuando él dice que en un panorama como el que él ha mostrado, se encuentra perplejo, dice, pero ¿qué es lo que estoy viendo en la televisión? ¿Cómo proseguirá el itinerario de la vida social y de la vida del mundo? Él alude, digamos, a lo que él llama ahí espacios de acción cosmopolitas, parámetros existenciales para la actividad social. Son fórmulas de lenguaje sociológico con contenido específico. Yo las uso sencillamente como una evocación para caer en la cuenta o para sugerir que las cosmovisiones no vienen, por así decir, de una elaboración de una teoría alternativa, dicen en italiano a tavolino, ¿no?, diseñada en un laboratorio, sino de una interpenetración con lo que el propio Beck llama una acción creativa en el mundo. A mí me ha parecido una sugerencia valiosa y por eso la propongo ahora, en el sentido de que, en opinión de Beck, no hay por qué aceptar las actuales fronteras del pensamiento. Cada uno podemos pensar que hay límites en el desarrollo de la inteligencia, de lo que es adecuadamente humano, social, político o de la actuación, sino que habrá un espacio de oportunidad para los que entran en este mundo a partir de su acción creativa, a partir de su espacio que posibilita e incrementa una acción creativa. Si me puedo permitir la libertad de asociarlo, por ejemplo, para nosotros a lo que es el camino testimonial de experiencia y vida cristiana de nuestras comunidades de todo tipo en la vida eclesial. No olvidemos que Bauman vinculaba algunas de las dificultades que él detecta al debilitamiento de los vínculos interpersonales, intersubjetivos. Y algo parecido sugería otro sociólogo, por estar hoy en esta rama del saber, Manuel Castells, que ahora es ministro del Gobierno de España, pero cuando yo lo he empezado a leer y pues era un sociólogo famoso, que dice que ante los retos que plantea la sociedad del riesgo, no la sociedad evolucionada, la sociedad hiperevolucionada, a su juicio debemos orientarnos hacia, él dice esto, formas solidarias de vida enraizadas en nuestras almas, para, digamos, poder contrapesar, también él hace esta alusión al desmoronamiento de las comunidades, para no delegar en individuos particulares que se arrogan a veces, digamos, la capacidad de resolver los problemas. En este horizonte, sumando este conjunto de sugerencias, creo que podríamos ya situarnos cayendo en la cuenta de que las comunidades cristianas en las que nosotros vivimos, que nos hacen vivir y a las que servimos, pueden ser algo semejante, tomando estas traducciones o estas traslaciones a los lenguajes seculares, a estos espacios de acción que permitan superar fronteras de pensamiento y de acción, por ejemplo, más allá de los confines de un pensamiento único. A mi juicio, una participación activa en una comunidad eclesial, con sus formas de creatividad, es la condición de posibilidad y, a su vez, el resultado de una inteligencia creativa que pueda hoy poner aportaciones, que pueda ofrecer hoy sugerencias a la condición en la que nos encontramos, tanto en el orden global como específicamente en los ámbitos urbanos que nos resultan más cercanos. Creo que este itinerario, esta, digamos, interconexión entre espacio comunitario, acción y reflexión, conciencia de que esto puede tener como la capacidad de no someterse a fronteras predeterminadas por nadie, indica una línea de trabajo
más interesante, por ejemplo, que otras dos observaciones que también existen en el ámbito de la discusión. Por ejemplo, la tesis que propondría como solución para que la religión permanezca en el mundo moderno el decir adiós a la verdad, una famosa expresión de Gianni Vattimo, que también daría pie a conversación, es decir, un cristianismo del rostro, como es amable, que se ocupa de las personas, ciertamente, y que al mismo tiempo, digamos, prescinde de la dimensión de la verdad porque de suyo sería impositiva, por ejemplo. Es una cosa que con alguna frecuencia oímos. Y también, insisto, en otra segunda implicación, creo que a nosotros tampoco nos podemos conformar con cualquier retorno de lo religioso. A veces lo aplaudimos y depende de qué. Hay cosas que se pueden aplaudir y hay cosas que más bien son temibles. Por ejemplo, formas de retorno de lo religioso, que a veces se denominan de retorno de lo religioso de una manera un poco desordenada, o que puedan significar, por ejemplo, formas de subjetivismo, de sentimentalismo o de fundamentalismo y de la violencia que conlleva. Hay momentos donde hemos visto muy de cerca y de una manera muy impresionante esta violencia, otras veces en lo que nos toca a nosotros occidentales. Claro, si incluyéramos todo el Oriente y el Oriente Medio, pues tendríamos que anotar, y África, pues muchísimas más situaciones, pero el riesgo de las formas no solo de violencia física, sino de cerrazón, de sectarismo, de segregación, que pueden provenir, por desgracia, de formas deformadas de religiosidad. Nosotros creo que tenemos en ese sentido la responsabilidad de aceptar, uso un término amplio, un desafío, que es el de mostrar una forma de ser religiosos por la fe que tenemos en Jesucristo, que respeta la dignidad integral de la persona humana. El catolicismo, creo, cristianismo, incorpora siempre esta dimensión de la comparación y la aceptación de la verdadera dignidad de la persona humana, que a su vez es rescatada, purificada y luminosamente propuesta, y que se convierte también en criterio para mostrar erga omnes la credibilidad del cristianismo. Las exigencias y las evidencias propias de la condición humana son una dimensión inherente al anuncio del Evangelio. Y por lo tanto, en unas sociedades donde el debate era en torno a la secularización, ayudar a comprender que la comprensión de esta dignidad integral de la persona humana implica su apertura, su desproporción respecto de sí misma, su apertura, digamos, al misterio, una expresión que a mí me resulta especialmente significativa y bonita, de apertura al misterio, de apertura a Dios, para comprender adecuadamente la condición humana. En la expresión del poeta italiano Eugenio Montale, più in là, siempre el hombre que va más allá de sí mismo, más allá buscando, y que describe inicialmente una característica que si se censurase o se eliminase de antemano ya nos daría un indicio de un empobrecimiento de la condición propia del hombre. El educarse o el introducirse como resultado de la tarea evangelizadora en una realización, en un cumplimiento de la experiencia humana, sucede y vuelve a suceder no porque uno se lo da a sí mismo, no porque uno se autoayuda, sino porque sucede un encuentro interpersonal, un encuentro histórico y un encuentro que abre al encuentro con mayúscula. Este es el otro rasgo que yo querría sugerir hoy en este contexto urbano moderno, de modernidad calificada con distintos adjetivos, y es que nosotros, si observamos lo que escriben los autores, pero ciertamente creo que también si miramos el itinerario de nuestras propias vidas, comprendemos que para crecer y madurar es necesario que algo suceda en la vida de las personas, en nuestra vida. Es decir,
Hace falta de entrada un encuentro humano en el tiempo de la vida, en el tiempo de la historia, para que el yo pueda madurar en su capacidad de conocer la realidad y de conocerse a sí mismo. Yo recuerdo siempre el exordio de Fides Serracio, que era luminosísimo en este sentido, para poder madurar y ser la totalidad de lo humano a lo que uno aspira, que nunca está propiamente en las propias capacidades. El yo se ve realizado cuando reconoce ese ideal en un tú presente, o lo reconoce más realizado. Descubro mejor mi libertad cuando estoy ante una persona más libre que yo. Descubro la bondad cuando me veo también delante de aquellos en los cuales aquello que a veces oscuramente, porque a veces ni siquiera uno sabe del todo lo que está buscando, como tantas veces oímos a los jóvenes, ¿no? Lo identifica porque lo ve presente, y eso desencadena un proceso de autoritas, un proceso de educatio, para que lo que puede llegar a ser cada uno de nosotros madure y alcance su estatura. No es solo, sería quizá paradigmático en el caso del pequeño, del niño, en la relación que se ha descrito clásicamente tantas veces, yo, tú, niño, madre, padre, sino también en la vida del adulto. Nosotros no nos hacemos simplemente autónomos con toda la grandeza irrenunciable que tiene la dignidad de la propia posición y de la propia subjetividad, irrenunciable e inalienable, esa dignidad de cada uno de nosotros como sujeto que no puede ser intercambiado o reducido, ha evolucionado históricamente, existencialmente, gracias a la paternidad, a la generación, a la presencia de maestros en una responsabilidad que no cesa nunca en la vida. Yo creo que no podremos ser educadores si no estamos siendo educados. No podremos ser generadores si no estamos siendo generados. Y no solo mientras estuvimos en el seminario, sino toda la vida. Y yo por eso siempre aprecio el tener a quién mirar, de quién aprender, porque se da uno cuenta de que en cuanto se descuida, se repliega, se reduce en el horizonte de la vida, ¿no? Y se vuelve uno un cínico. Se vuelve uno un cínico, un escéptico. La vida empezó de una manera y termina de otra. La vida prometía mucho y dio poco. La vida interesó y ya interesa menos. Y ninguno queremos ser eso, pero no es tan fácil que uno, digamos, se autoexonere, porque tendríamos que añadir aquí el factor redentivo, el factor de rescate del mal que a todos nos paraliza tantas veces. La pedagogía del Señor incorpora y perfecciona esto también para sanar lo que en nuestra humanidad herida es motivo de freno, de incapacidad de crecimiento. Un amor, una amistad, un gran maestro son todos ejemplos que quien los ha conocido aprecia y custodia como lo más grande de la vida. En este sentido, el testimonio cristiano, en un sentido amplio, testimonio cristiano personal, eclesial, ahora diré algo, es, por analogía, por casi evocación, ni siquiera analogía, un espacio de acción que en el desarrollarse como comunidad cristiana, como itinerario de la fe, promueve o posibilita la promoción humana. La propuesta de la fe cristiana, de la fe que hemos recibido y seguimos recibiendo y que anunciamos y proponemos, entendida como un testimonio que se ofrece libremente a los interlocutores, puede evocar en nosotros esta idea del espacio de acción que permite madurar en la dignidad de las personas que alcanzamos, que conocemos, para acoger esa preocupación que tienen los que nos ven desde fuera, tantas veces, ¿no? Este dentro-fuera que a veces es un poco engañoso, de cómo servir al bien de todos. En sociedades donde los lazos se debilitan o donde existe una aspiración no bien definida a tantas cosas grandes, y que nosotros podemos, por lo que hemos recibido y lo que se nos ha dado gratuitamente y con sorpresa, poner al servicio de todos. Hay un
texto muy bonito del Papa que leo, es una cita larga, porque enfoca muy bien como en el corazón de lo que yo estoy queriendo decir, ¿no? Dice el Papa, específicamente sobre la pastoral urbana, la calidad la dará la capacidad de testimonio de la Iglesia y de cada cristiano. El Papa Benedicto, cuando dijo que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, hablaba de esto. El testimonio que atrae, que despierta curiosidad en la gente. Aquí está la clave. Con el testimonio podemos incidir, una cosa excelente, yo la verdad es que lo releo porque le corrige a uno su incredulidad. O sea, nosotros a veces es que estamos ya de vuelta, ¿no? Ya hemos bregado mucho, ¿no? Ya hemos intentado muchas cosas, ¿no? Y ya dice uno, pues o me invento otras cosas o qué hago. Y vuelve uno a dejarse corregir por quien es más grande que tú, en quien ves más ímpetu evangelizador que en ti. Yo ¿cómo volveré a evangelizar si estoy hasta el gorro? Pues no porque me lo autoimponga o porque me exhorte a mí mismo o porque nadie me exhorte, sino porque de repente me encuentro con el Papa que donde yo me freno no se frena y que donde yo ya me he llenado de incertidumbre, hijo de mi época, puedo ser rescatado porque para mí mismo en primer lugar vale la lógica del testimonio. Con el testimonio podemos incidir en los núcleos más profundos donde nace la cultura, los más profundos. A través del testimonio, la Iglesia siembra el grano de mostaza en el corazón mismo de las culturas que se engendran en las ciudades. El testimonio concreto de misericordia y de ternura que se hace presente en las periferias existenciales y pobres actúa sobre los imaginarios sociales. Son preguntas que tenemos todos abiertas, ¿no? ¿Cómo van a ser estos imaginarios? ¿Cómo van a evolucionar los imaginarios sociales? Una cosa se nos sugiere hoy muy interesante, y es que hay una modalidad que incide en los núcleos profundos donde nacen esos imaginarios y precisamente generando orientación, ¿no? Se nos recordaba esta mañana, ¿no? Muy bellamente, esta capacidad ordenadora y de sentido para la vida de la ciudad. Es así como, siendo cristianos, contribuimos en la construcción de una ciudad en la justicia, en la solidaridad y en la paz. El siguiente paso es una cuestión que a mí me acompaña mucho y a veces soy un poco repetitivo, pero intento decírmelo a mí en primer lugar y luego lo digo por si sirve. El camino testimonial de la Iglesia, que yo no he descrito en sus núcleos dogmáticos, sino que estoy intentando mostrarlo en su realización en acto, tal y como nos lo puede comprender el que nos observa desde fuera, que a lo mejor no entiende muchas dimensiones inherentes a ese acto nuestro, pero que sí puede ver algunas de estas manifestaciones a las que me estoy refiriendo, me lleva a hacer estas sugerencias, ¿no? Lo que llamo ahí implicaciones para la educación que ofrece la comunidad cristiana, que ofrece el testigo cristiano al servicio de la vida social. Dice San Pablo, como bien sabemos, el testimonio de una fe cristiana que actúa por el amor, inserto como sujeto primero en la comunidad de la que nace también el alcance de la acción de cada uno, me lleva ahora a señalar algunas implicaciones antropológicas de la fe que pueden servir a la convivencia, digo ahí, social o política o religiosa en una sociedad postsecular como la nuestra. En primer lugar, subrayar algo que, como en la estela de lo que ha dicho el Papa, la posibilidad, es posible un encuentro hoy, es posible. Parece de perogrullo, pero yo, no sé, yo agradezco cada vez que lo veo, me tengo que convertir de mis resistencias. Y por eso me resulta tan interesante el empezar por el principio, la posibilidad de un encuentro con Cristo, de un encuentro con el Señor hoy, mediante el testimonio de las personas o de las iniciativas asociadas. Quien ha descubierto no menos que su identidad personal en el encuentro. Si hemos descubierto nuestra identidad personal en el encuentro con Cristo, en el bautismo, en la incorporación sacramental a la Iglesia,
formamos parte de la comunidad eclesial de los hermanos y participamos casi por naturaleza supracreatural, naturaleza de gracia, si vale el juego de palabras, en la tarea evangelizadora en la historia. Un testimonio personal y comunitario, como digo, que no es sencillamente narrar los hechos del pasado, aunque esto es imprescindible, sino esa acción comunicativa, performativa, que en cuanto tal tiene credibilidad y puede provocar la libre adhesión de los interlocutores. A veces nos parece poco aspirar a que la gente responda libremente. Si los pudiéramos obligar, nos ahorraríamos tantos líos, tendríamos la vida tan encauzada. Ninguno queremos, pero a veces como sin querer es como si dijeras, joder, es que es demasiado ir uno, o sea, como alcanzar las libertades de los seres humanos, ¿no? Alcanzar una libertad, la otra un corazón. Camino que cuando uno lo ve produce el efecto y atestigua su credibilidad en el mismo hecho. El testigo que se hace conforme a lo que testimonia es a su vez más creíble, y el caso más alto posible de coincidencia entre la conversión de uno a lo que anuncia y esa manifestación ha sido siempre el martirio. O sea, el martirio, por eso es el caso por antonomasia del testimonio cristiano, en cuanto que realiza lo que dice en la modalidad más alta que se nos da. Nosotros vivimos a diario, no llamados habitualmente a esta forma excepcional de testimonio, sino en el testimonio cotidiano, en el vivir desde la fe todas las cosas que nos tocan. Schlier, en unas preciosas páginas exegéticas ya de hace años, se preguntaba, dice, ¿dónde? Dice, el testimonio cristiano se da en el mundo, y se preguntaba él, ¿dónde si no? El lugar del anuncio es el mundo, son las personas, es la gente. A veces las fórmulas que usamos se nos vuelven un poco en contra, ¿no? Porque distinguimos exageradamente, no digo que no se pueda distinguir porque tiene su fundamento, pero a veces distinguimos exageradamente entre los alejados y los otros. Y es comprensible, pero ojo, el alejado puede ser tu hermano, puede ser tu padre, puede ser tus familiares, puede ser el compañero de trabajo que está sentado en la mesa de al lado, que sociológicamente lo catalogamos de alejado porque de algún modo tenemos que entendernos, pero es alejado en un sentido, en otro sentido es el vínculo más próximo, más cotidiano, compañeros de clase, compañeros de universidad, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, conocidos del barrio, son la primera, si queremos, por círculos concéntricos. Evidentemente, hay muchísimas personas que hoy podemos ya considerar que han nacido, madurado y crecido al margen de cualquier conexión hasta cultural con la Iglesia. Hoy que es martes, ayer lunes me contaban un ejemplo de un funcionario del Estado, no digo de qué cuerpo, joven, que acaba de incorporarse a ese cuerpo, y que hablaba con otro compañero suyo, cristiano, que es el que me lo contaba. Y que amigo mío, hablando, pues, surge por casualidad el decir, yo tengo un amigo cura, refiriéndose a mí, y dice, ¿cura? ¿Pero cura? ¿Qué es cura? No, sacerdote. Dice, no, tengo un amigo sacerdote. Dice, ¿sacerdote? ¿Qué es sacerdote? Y era una persona, digamos, un español formado en nuestro sistema educativo, con su familia. Es una pequeña anécdota sin ningún peso de estadística sociológica, pero podemos encontrarnos. La graduación de situaciones que tenemos pide de nosotros una flexibilidad muy atenta. O sea, es que puedes encontrarte con que tu hermano con el que has compartido colegio, comunión, parroquia, no cree, y puedes encontrarte con una persona que presta un servicio público que se pregunta sinceramente, sin ningún tipo de artificio, sacerdote, pero esos que había de negro que iban con un ropaje largo hasta los pies y una cosa blanca en el cuello, sí, eso, uno de esos. Pero bueno, pero esos existen. Bueno,
En fin, son pinceladas, las tenemos todos, tenemos ejemplos de este estilo todos para reconocerlo. A lo que yo quería remitir es que el espacio en el que estamos es en el mundo, y que ese mundo está hecho de circunstancias diarias como el trabajo, las relaciones afectivas y sociales, el descanso, la salud, la enfermedad, ¿no? Todo el mundo de la sanidad extraordinario, y también de las formas asociadas con la que a lo largo de la Iglesia siempre ha habido cristianos que se han unido para prestar un servicio en el ámbito que queramos, en la educación, en la sanidad, en la asistencia a los más necesitados, en la cooperación internacional. El boom de las ONGs en España de hace 30 años, en buena medida, no solo, pero ciertamente muchísimas iniciativas de cristianos, muchísimas, para la cooperación internacional, por ejemplo, para el tercer sector, que se ha venido a llamar, ¿no? Pero también en pequeña y mediana empresa. ¿Cuánta gente ha echado a andar juntándose 3 o 4 para trabajar y dar trabajo? O en distintas otras formas de servicio social o laboral o sindical, también ha habido tantísimo, ¿no? El dato que yo querría subrayar aquí, en línea con lo que decía antes, es que, si podemos hablar así, la ley que rige este testimonio es la ley del amor. Porque solo cuando se reconoce la donación gratuita de sí mismo y no de cosas tuyas. Yo sé perfectamente cuando doy algo mío y cuando me doy yo. Y me es más fácil dar cosas mías que darme yo. Solo cuando uno abre ese espacio que brota del darse, el darse a sí mismo, es legítimo esperar, posibilitar que lo que responde el interlocutor también sea su yo, el sí mismo. No, ¿cuántas veces no uno se descubre en una posición de pretensión? Y yo creo que la pretensión, quizá clerical, es que yo no me doy, pero tú te tienes que dar. Yo no me entrego, pero tú te tienes que entregar. Yo no te abro mi corazón, pero tú me tienes que abrir el tuyo. Y eso, bueno, eso funciona para lo que funciona. Es decir, yo creo que ninguno estaríamos aquí si de algún modo no hubiéramos experimentado que alguien se nos ha entregado en nuestra familia, en la vida eclesial, en las distintas facetas que tengamos de vida personal. El dar la vida puede ser poner en marcha una asociación para servir a los más necesitados, puede ser trabajar de enfermera en un hospital, puede ser maestro, puede ser barrer la calle, puede ser lo que sea. Esa es, creo, la traducción, la implicación humana de este servicio. Y señalo, porque ya me estoy alargando, ya voy al final, más breve, me disculpo, 2 o 3 subrayados que yo me he repetido muchas veces y que me disculpo de repetir. En este camino de don de sí mismo que se rige por una gratuidad, que yo creo que es la connotación más inconfundible de nuestra forma de estar hoy en las sociedades contemporáneas. Subrayo, por ejemplo, esta afirmación que siempre me acompaña: el otro es un bien. Puede ser una expresión sentimental o ingenua, que dura poco, ¿no? Buenista, como decimos, ¿no? Y es verdad que lo hay, eso. Por eso el adulto, cuando formula esta afirmación, tiene que ser consciente de que tenemos que ser conscientes todos de que el otro puede ser muy raro, pero muy raro, a todos los niveles de la vida, en todos los sitios. O sea, que darse al otro, que el otro es un bien en un sentido ontológico, que toda persona tiene una dignidad humana inalienable con todos sus derechos, no lo negaremos. Existencialmente, el itinerario que lleva a reconocer al otro como un bien, creo yo que en nuestra condición presente es imposible si no es simultáneamente un proceso de conversión al otro como un bien, que se haga cargo de la alteridad, de la diferencia que comporta también hasta ver lo que Dios ve, porque hay una cosa ahí sí que estamos seguros, y es que Dios verdaderamente ve al otro, lo ve bien. Dios ve bien al otro y lo ve como un bien. Pero yo no siempre lo veo como un bien. Y por eso me parece a mí que hay aquí una clave que es antropológica y que es la antropología de la gracia muy importante. Este encuentro pide un proceso a lo largo del tiempo. Precisamente porque nosotros
no queremos nada menos que alcanzar el punto último, más profundo del dinamismo humano nuestro y del otro, es un proceso inevitablemente en el tiempo. Es decir, la capacidad de que se haga carne de nuestra carne el impacto que nos ha producido el otro. Yo ponía antes el ejemplo de una persona que yo veo más libre. Es fácil reconocerlo. Para que yo sea tan libre como el otro, tengo que caminar a lo largo de mi vida. ¿Cuántas veces me tendré que volver a levantar? ¿Cuántas veces tendré que rectificar? No lo sé. Lo que sé es que necesito que haya un lugar, una comunidad, un espacio, decía Beck, un espacio de acción, que tenga, por ejemplo, como dimensión interna, la conciencia de que esto es un proceso en el tiempo, que me permita, digamos, asimilar, personalizar, encarnar lo que desde el principio me ha podido producir la novedad de una diferencia que me atrae. Subrayo también el valor de la pertenencia social, precisamente porque todos los autores aludían al individualismo, a la fractura de los nexos, la caída de la solidaridad. Yo creo que una responsabilidad nuestra, no solo para defender lo nuestro, sino en la convivencia social, es subrayar que en principio la pertenencia social es un bien, que el ser humano es un ser social y que por lo tanto la modalidad común en la cual se puede uno llegar a socializar y ser un humano constructivo que aporta valor a la sociedad y no ser un personaje negativo, destructivo, significa valorar las formas de pertenencia. Las sociedades urbanas lo padecen esto muchísimo, los españoles tenemos fama de individualistas, el cristianismo nuestro ha sido muy individualista. ¿No? Tú estás en misa con 5 personas en el mismo banco y podrían ser marcianos, que si no hacen ruido y no molestan, ni los miras. Hombre, gracias a Dios el rito de la paz rompe el aislamiento implícito, ¿no? Y como te tienes que girar a darle la mano al de al lado, lo ves. Pero podría suceder por hipótesis que tú vas a lo tuyo. En fin, hago una pequeña caricatura, no me entienden que no quiero exagerar esto. Y también, igual que, insisto, antes lo dije, el valor social de las formas de religión. La religión aquí puede ofrecer algo excelente para estos sociólogos que no sé si están todos pensando en la dimensión religiosa de la vida humana, pero es que la dimensión religiosa de la vida humana es social. Pero eso también nos crea a nosotros la responsabilidad de estar atentos a las formas incorrectas, empobrecidas de pertenencia religiosa que puedan ser deshumanizadoras, y de eso también hay. Y tenemos que tener la atención y la sencillez y la humildad de estar atentos y poder retomar. Pertenencia y otra categoría que yo considero que es un servicio porque se reconoce y no se reconoce es la dependencia. La dependencia ontológica, que somos no por obra de nosotros mismos. Aun en el caso, yo no lo sé, no soy profeta, de que se pudiera llegar a fabricar hombres, que no sé si será posible, lo más que sucederá será que no habrá un padre en el sentido que lo entendemos, sino un productor. Lo que no parece posible es que uno se produzca a sí mismo, que uno se autoponga en el mundo. Y por lo tanto, esa primera forma de dependencia unida a la generación está llamada a desvelar toda su valencia social. En la dependencia, desde los más vulnerables, desde los que son por su pequeñez, ¿no? Porque todavía no han nacido, o porque son tan pequeñitos que en su haber nacido son sumamente dependientes, o los enfermos sumamente vulnerables. Yo se lo digo siempre a los médicos, sed conscientes de que cuando venimos al hospital enfermos somos vulnerables, muy vulnerables. Y la sanidad tiene una responsabilidad en ese sentido, los profesionales sanitarios, porque el hombre está expuesto en su vulnerabilidad. En la vejez. Ayer el editorial de un periódico nacional se ocupaba de la soledad en la vejez y llamaba a una responsabilidad. Luego terminaba proponiendo que quizá habría que crear el Ministerio de la Soledad. Quizá haya también otras fórmulas y nosotros como Iglesia pienso que algo grande podemos ofrecer. Bueno, personas que a veces no tienen más que su propia dependencia
En un cierto sentido somos todos así, pero no nos damos cuenta y pensamos que somos menos dependientes de lo que lo somos, pero hay muchas situaciones de la vida de extrema dependencia. Bueno, termino recopilando, esto ya no tiene más, simplemente en un itinerario múltiple, abierto, religioso y no religioso, donde ninguna de estas hipótesis se puede sencillamente imponer sobre la otra desde el punto de vista al menos de la sociología, de las informaciones. En un momento que se caracteriza de muy profunda transformación hasta el punto de usar una categoría un poco sugestiva como metamorfosis, frente al riesgo de quedar bloqueados o paralizados, la posibilidad de espacios donde surgen acciones que empujan los límites del pensar y del actuar, y que en ese sentido puede ser una evocación de lo que nosotros vivimos con nuestra experiencia de comunidades cristianas, parroquiales, eclesiales, de todo tipo, que nos pueden ayudar. La subrayado que hacía de esta énfasis del Papa en que no otra cosa, sino lo que hacemos puede incidir en los núcleos profundos de la cultura a través del dilatarse de un encontrar que puede ser atractivo para la libertad del otro, digamos, sobre la base de quien ha sido alcanzado en el dar su vida, la da. Bueno, yo termino. Yo creo que cuanto más viva sea esta pertenencia nuestra, esta conciencia de ser nosotros engendrados, generados, hijos, discípulos, en cada paso de nuestra vida, más probable será que todas las muchísimas dificultades que tenemos, que son muy reales, muy difíciles, puedan seguir siendo atravesadas en un trabajo que yo creo que con la palabra cristiana más justa sería de conversión. Pienso que esto es como el punto sintético de la contribución que podemos hacer en todos los órdenes a las sociedades modernas y también a las sociedades urbanas complejas como es la nuestra de Madrid. Gracias.